estamos terminando el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y usted sabe que el capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe y hemos venido hablando ya unos buenos tiempos sobre todo lo de la fe y creo que ha sido como marcando esa diferencia en la concepción de lo que teníamos de la fe a lo que viene hablándonos ahora. Y para mí el libro de Hebreos es como, el capítulo 11, no el libro, estoy hablando del capítulo 11, es como si usted entrara en una galería y empezara a mirar fotografías de personas que tienen un reconocimiento por algo. Si usted va, qué sé yo, creo, no, nunca he entrado, pero creo que en el Palacio de Nariño, usted va y va a encontrar la foto de los presidentes. Y entonces cada uno tendrá su recordatorio, ¿verdad? Unos más buenos, otros más malos, unos más gratos, otros menos gratos, pero están allí porque marcaron la historia. El libro del capítulo 11 de Hebreos para mí es como eso, como esa galería de lo que vamos viendo. Y empieza no con un personaje, sino empieza con una afirmación. Y la afirmación en la que empieza es diciendo, Dios es el creador de todo cuanto existe. Y a mí me parece especial porque cuando habla del creador de todo lo que existe, eso nos incluye a nosotros. O sea, dice Dios es nuestro creador que nos concibió desde antes de la fundación del mundo con un propósito para que camináramos en su gracia y en su bendición. Entonces dice, todo lo que existe, no hay nada que se escape a la voluntad de Dios, todo fue creado por Él. Empieza de esa manera. Una vez termina ese relato, empieza a hablar de Abel y me llama la atención porque estamos hablando del libro de la fe, perdón, a través del capítulo 11. Y lo que empieza diciendo sobre la fe es que Abel es la primera persona que por odio y por rabia por su fe es asesinado. Oye, qué bonito manera de empezar a hablar de la fe, ¿verdad? Este hombre Abel, porque tuvo fe en Dios y porque ofreció una mejor ofrenda, fue asesinado por su hermano. Y de ahí en adelante nos da una lista de personajes. Hablamos de Abraham, hablamos de Noé, hablamos de Rahab, creo que hablamos, bueno, de muchos personajes que van mostrándose cómo esos personajes que fueron caminando, avanzando en la fe y en lo que Dios tiene, ¿de acuerdo? Ahora, cada uno de ellos nos ha mostrado lo que realmente es la fe, lo que es la fe genuina. Nos ha mostrado lo que Dios quiere. Pero finalizando el capítulo, que son los últimos dos versículos de los que vamos a hablar hoy, y con eso terminamos ese capítulo, me parece asombroso porque en varios lugares de la Biblia, en varios sitios, nosotros estamos, ahora en toda la Biblia, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero parece que en esos capítulos, en esos versículos, estuviéramos nosotros incluidos literalmente. Dios nos coloca allí y creo que hoy en este mensaje es uno de esos. Dios nos coloca en ese contexto y creo que nos coloca, y a mí me sorprendía porque nos coloca a la altura de la fe que tuvo Abraham, a la altura de la fe que tuvo Daniel, a la altura de la fe que tuvo un Moisés, y de pronto usted dirá por dentro, a esa altura, pues sí, la palabra nos coloca a la altura de la fe de esos personajes. Y nos lleva a entender que la fe no es algo que yo desarrollo, como cuando usted va al gimnasio para desarrollar un cuerpo atlético o algo así, o el conocimiento cuando estudia, sino que la fe es algo que Dios por la gracia coloca en nuestras vidas y nos permite alcanzar ese tipo de fe. Por eso el mensaje de hoy, o el título del mensaje de hoy, es un poco largo, pero creo que es bien conciso en lo que Dios quiere. Y el título de la enseñanza hoy es Un solo pueblo, una misma fe, una única esperanza. Se lo repito, un solo pueblo, una misma fe, una única esperanza. Y creo que es contundente porque de eso es de lo que nos va a hablar el Señor en esta mañana. Y estaba hace un momento dictando clase y a los que estaban conmigo en clase, créanme que luché para no hacer spoiler de la prédica. Creo que dije, esperen, no quiero adelantarme para la prédica, porque creo que nos habla de ese propósito. Y yo quisiera que todos acá, es más, hoy la clase la empezaba con una frase que usted me ha escuchado siempre, pero que quiero reiterarla una vez más. Y es que el enfoque o lo que yo tengo en mi corazón y lo que hemos colocado en el corazón de los pastores y de los líderes de esta iglesia es que cada persona que llegue a este lugar pueda entender que nosotros no simplemente estamos practicando una religión. Si usted viniendo a este lugar considera que lo que usted tiene es una religión, creo que nosotros podemos decir que estamos fracasando en el intento. Porque lo que queremos es que realmente entendamos quién es Dios en nuestra vida, que
qué papel juega Dios en nuestra vida y cómo podemos nosotros dirigir nuestra vida dirigida por Dios, guiada por Dios, que realmente entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y ese es el propósito, y creo que el capítulo 11 de Hebreos en cuanto a la fe nos está hablando o nos está mostrando esa señal. Ahora, no sé si a todos les pase, pero a la mayoría de las personas nos pasa. Hay gente que no, y entiendo porque hay situaciones difíciles, pero tal vez todos nosotros tenemos a veces el pensamiento de un momento de nuestra vida donde fuimos muy felices. Ese momento de su vida donde usted fue muy feliz puede ser su niñez, puede ser el colegio, puede ser cuando estuvo con una persona X o y usted dice, ay, tan rico, esa época fue tan feliz. Entonces la época donde, qué sé yo, cuando hablo de una persona puede ser, por ejemplo, un familiar, su papá, su mamá, los dos, ay, y era tan bonito, pero murió y se acabó ese espacio. O puede ser que usted conoció a alguien, conoció a una persona muy especial en su vida y por X o Y circunstancias de la vida se rompió eso y esa persona ya no está en su vida y usted dice, ay, en esa época yo era tan feliz, yo era tan alegre y ya no está eso. Y empezamos como a anhelar, era tan contento cuando eso vivía. Y usted, algunos me han escuchado esto, cuando yo digo eso, no puedo dejar o no puedo evitar que venga a mi mente la frase que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Y quedamos en eso, y yo he dicho que para mí eso fue una realidad en algún momento. Yo decía, tan rico cuando, y recordaba alguna época, pero un día Dios me hizo caer en cuenta y me dijo, venga, pero cuando usted está diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, de una u otra manera está como condenando su futuro. O sea, jamás voy a poder ser tan feliz como fui en ese momento. Jamás voy a poder ser feliz cuando era niño que tenía esto, o cuando fui joven, o cuando conocí a tal persona, o cuando andaba en tal trabajo, o cuando vivía tal situación. Y parece que nos quedáramos allí y entonces por estar añorando y anhelando y deseando eso que tuvimos, parece que nos condenáramos a nosotros mismos diciendo, y jamás en la vida podré volver a ser feliz. Y entonces cuando digo que todo tiempo pasado fue mejor, estoy diciendo que jamás en el futuro habrá un lugar mejor. Y eso se llama maldecir. O sea, estamos hablando mal de nuestro futuro porque implícitamente estamos diciendo que jamás llegaremos. Entonces usted se hizo cristiano y dijo, sí, es cristiano y pues sí, tan bonito y todo, pero, o sea que no le da la talla, no, perdón, disculpe. Diría yo en mis términos humanos, Dios no diría eso, eso lo diría yo. Pero es como si no entendiéramos que lo que nos viene hacia adelante es mejor, que tenemos mejores esperanzas, que tenemos mejores promesas, que es lo que nos ha venido hablando el libro de Hebreos, que hay una bendición más grande. Es más, yo quiero decirle, ¿quién sí podría decir que todo tiempo pasado fue mejor? Aquellos que no han conocido la gracia de Dios. Aquellos que mueren sin Dios. Porque ellos sí podrían decir, todo tiempo pasado fue mejor, porque lo que espera en la eternidad es una agonía eterna, un dolor eterno. Pero nosotros que hemos conocido a Dios, lo que nos espera es la bendición y la gracia de su amor, la bendición de lo que Dios nos ha dado. Y creo que el autor de Hebreos ya nos lo había dicho antes en algún momento, Hebreos capítulo 6, versículo 9, cuando dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y está diciendo el autor de Hebreos, señores y señoras, ustedes que han conocido a Cristo, ustedes que caminan ahora en el Señor, no estoy negando, voy a parafrasear al autor, que pueden haber problemas, que pueden haber dificultades, que pueden haber situaciones difíciles, que pueden haber momentos de dolor o momentos de angustia, pero señores, señoras, quiero decirles que estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y esa es nuestra esperanza. Si yo como cristiano estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, no estoy diciendo que no creo que Dios pueda tener algo mejor para mí. Y la verdad es que tiene algo mejor. Voy a mencionar esto a lo largo de la prédica, pero quiero decirlo en este momento. Nosotros hemos recibido bendiciones de Dios. Ahora, pero quiero decirle, no importa qué tan grande o qué tan pequeña ha sido la bendición de Dios, nada de lo que usted ha recibido en esta tierra se compara a lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Y estoy siendo literalmente claro con lo que estoy diciendo. Nada en esta tierra se compara a lo que viene en la eternidad.
Puede ser que usted diga, Dios restauró mi matrimonio, o Dios restauró mi salud, o Dios me dio una bendición económica, o Dios me dio un lugar, o Dios salvó mi vida. Puede ser lo que usted diga. Nada de eso, que puede ser grandioso para usted, nada de eso se compara, tiene punto de comparación con la eternidad. Creo que todos en algún momento hemos estado en el campo. ¿Cuántos han estado en el campo donde hay luciérnagas? Todos sabemos. Y en las luciérnagas, cuando es de noche, usted ve chispitas, ¿verdad? Y usted, quiero decirle que eso, por más grande que sea la bendición que usted tenga, eso son las bendiciones que tenemos acá. No se comparan con lo que vamos a tener en la eternidad. Y de eso es lo que nos está hablando el autor de Hebreos. Y en eso es con que va a concluir, y en eso nos está envolviendo a todos en esa gracia y en esa bendición. Así que, como lo dije hace un momento, el autor de Hebreos lo que hace es vincularnos, unirnos, reunirnos a todos, equipararnos o compararnos o llevarnos al mismo nivel de fe que pudo tener Abraham, que pudo tener Abel, que pudo tener David, que pudo tener Daniel. A ese tipo de fe nos está llevando. Entonces quiero empezar mi primer punto. Les dije que voy rápido, ya voy en el primer punto, terminé la introducción. Y mi primer punto es: convicción, no deseo su gloria, no mi gloria. Convicción, no deseo su gloria, no mi gloria. Pastor, y ese título como que ¿qué? Resulta que antes de entrar al final del capítulo, yo quiero dejar como sentado dos bases claras de lo que nos ha enseñado Hebreos sobre lo que es la fe. O sea, como realmente, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que nos está enseñando Hebreos sobre qué es la fe? Porque nosotros tenemos o teníamos, hemos venido estudiando, pero teníamos una mala concepción o una errada concepción de lo que era la fe. Y entonces el capítulo 11 empieza con una sentencia determinante, con algo que dice, así es y punto. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Certeza, certeza de algo que yo espero. Y convicción que aunque no lo vea, lo voy a tener, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Ahora, una mala enseñanza nos da una mala interpretación. Una mala enseñanza nos puede llevar a derivar en entender mal los textos bíblicos. Y creo que esto es uno de los textos que más mal se ha interpretado, que más mal se ha entendido. Porque pareciera ser que nos han enseñado que es como si yo lo deseo, Dios me lo otorga. Si yo lo quiero, Dios me lo va a dar. Y decía esta mañana que pensamos en Dios como un dispensador. Todos seguramente hemos estado en una oficina o en un hospital donde hay las maquinitas que tienen productos. ¿Recuerda? Entonces usted mira y dice, hay chocorramos, hay gallinas saltinas, galletas saltinas, gallina no he visto todavía en un dispensador, hasta ahora no he visto eso. Hay galletas, hay Coca-Cola, hay agua, hay no sé qué, y usted entonces coge una moneda y la mete allí y dice tal, y quiero tal cosa, y la máquina se lo bota. Y nosotros pensamos que la fe es eso. Dios, hoy se me ocurre que yo quiero, y entonces como a mí se me ocurrió que yo quiero tal cosa, entonces Dios hago una oración, y la oración, entonces le digo E5 y cae lo que usted se imagine. No quiero entrar en esos detalles, pero como que Él cumple lo que yo quiero. Pensamos que es de esa manera, pero no es así. Y es más, le demuestro algo. Imagínense que si yo voy al hospital o a donde esté la máquina dispensadora y yo le digo chocorramo y Coca-Cola y le meto en la máquina, pues la máquina me va a decir, no, señor, usted está muy gordo y eso no le conviene. No, la máquina no me hizo. La máquina me lo bota. Problemas míos si me lo como o no me lo como, si soy consciente o no soy consciente. Pero la máquina no me va a decir, no te voy a dar eso. No, la máquina me lo bota. Porque a la máquina le importa qué me sirve, a mí no me sirve. A la máquina le importa es que le echen moneditas y que saque lo que se quiere. Dios no es así. Porque Dios no me va a conceder aquello que me va a perjudicar. Aquello que no me va a ayudar a crecer. Aquello que no está conforme a su propósito. Así que la fe verdadera es una certeza y una convicción, pero ahora la pregunta es, ¿una certeza y una convicción en qué o de quién? Y esa certeza y esa convicción viene en Dios.
en que Dios nos ha dado promesas. Entonces, mi convicción está en que Dios va a cumplir conforme a su propósito, el cumplir en mí la promesa que Él tiene, el llamado que Él tiene conmigo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Nosotros a veces tenemos una mente tan limitada, tan pequeña, que no alcanzamos a entender lo grande de la mente de Dios. Pero cuando yo entiendo que Dios, si me escogió, si me apartó y si me dio a mí unos dones y unos talentos y unas habilidades, me los dio para que yo cumpla, y necesito conocer la palabra de Él para entenderlo, y entiendo que las promesas que Él me da están estipuladas en la palabra. Entonces cuando yo voy a la palabra y entonces digo, oh, Dios me dice que tal cosa, ok, listo, y voy a obtener eso que yo quiero, pero no es de acuerdo a mi capricho, sino conforme a su voluntad, conforme al deseo que Él tiene. Entonces yo puedo mirar los héroes que están en la Biblia en este capítulo 11 y puedo entender que ellos recibieron parcialmente partes de las bendiciones. Dios le prometió a Abraham un hijo y Abraham tuvo un hijo. Dios le prometió a Noé que no iba a morir en el diluvio y Dios le cumplió el hecho de que no murió y que más bien su familia también fue salva. Entonces Dios puede cumplir parcialmente, pero si usted piensa en Abraham o si usted piensa en Noé o piensa en cualquiera de ellos, todos ellos recibieron parcialmente. Recuerdan las lucecitas de la luciérnaga en la oscuridad, recibieron esas bendiciones parciales, pero ninguna de ellas se compara con la verdadera bendición que Dios tenía para ellos y que ellos, por la revelación de su palabra, entendían que vendría. Así que vamos enfocando la fe, que no es un deseo. No es mi deseo, sino es la convicción, y la convicción se da de acuerdo a lo que Dios me dijo. Cuando yo me comprometo con alguien, si yo me comprometo con Pepito Pérez para decirle, mañana voy y lo visito, pues Pepito Pérez sabe que yo voy a visitarlo porque yo le dije. Y seguramente en la mañana me llamará y me dirá, ¿a qué horas va a venir? Porque yo le dije. Pero si yo no le dije a nadie que iba a ir a visitarlo y por la mañana me llama, ¿y a qué hora llega? ¿A qué hora llego a dónde? Porque yo no puedo exigir algo si primero no hay una promesa. Dios da la promesa, y conforme la promesa que Dios da, en esa promesa que Dios entregó, es donde yo le digo, Dios, tú prometiste. No sé si usted ha leído en el libro de Daniel, que cuando él lee en la escritura y dice que ya se ha cumplido el tiempo sobre el que se va a acabar el cautiverio, Daniel empieza orando diciendo, Señor, tu palabra dice que tal, él estaba orando y estaba pidiendo y estaba teniendo fe en la promesa de Dios, pero la fe que tenía Daniel tenía que ver directamente con la promesa que él sabía que estaba estipulada en su palabra. A veces nosotros no pedimos de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado, sino de acuerdo al deseo que tengo. Entonces, primero, la fe no es un deseo, la fe es una convicción. Pero tampoco la fe es algo que Dios nos da para a una autocomplacencia personal, como que se te ocurre hoy, quiero que seas feliz, quiero que estés contento. Yo decía esta mañana algo a los padres, pero a los que no son padres también se los digo para cuando sean padres. Pero usted se imagina si un padre un día se determina algo y lo que yo voy a determinar es que a partir de hoy mi hijo sea feliz. No quiero que él sea infeliz con nada. Así que todo lo que él me diga, le voy a decir que sí. ¿Cuántos padres están dispuestos a levantar a sus hijos así? Levanten la mano, en serio, sin temor. A partir de ahora, todo lo que me diga, mi hijo me pida, le voy a decir que sí. Malos padres ustedes. ¿No quieren que sus hijos sean felices? Sí, pastor, sí queremos que sean felices. Y porque queremos que sean felices, no a todos le vamos a decir que sí. No a todos se lo vamos a admitir. Porque tenemos que colocar ciertas normas, ¿cierto? Bueno, Dios hace eso. Así que la fe no es algo para autocomplacerme. Y entonces en el mismo capítulo 11, en el versículo 6, dice la palabra, pero sin fe es imposible. ¿Qué es imposible sin fe? Espere, entonces, si sin fe es imposible agradar a Dios, entonces ¿para qué es la fe? Por favor. Si sin fe es imposible agradar a Dios, ¿para qué es la fe? Ay, tremenda exégesis. Son ustedes unos doctores en la palabra. No necesito algo muy grande para entender que la fe no es para que se cumplan mis sueños, sino que la fe es necesaria. ¿Para qué? Entonces ¿para mi gloria o para la gloria de Dios? Dios me da a mí la bendición de conocerlo,
pero Dios quiere que yo lo conozca para que mi vida glorifique y exalte el nombre de Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Pero el galardón viene como consecuencia de haber ¿qué? Entendido que el propósito de la fe es que yo agrade a Dios. No que yo me agrade a mí mismo, o no que Dios cumpla cada petición o cada deseo que yo tengo. Ayer estaba en el grupo Red de Jóvenes, ya estoy acordándome el nombre, y estaban hablando de cómo Dios nos da talentos para glorificarle. Si nosotros lográramos entender, quiero combinar el grupo de emparejados con el de Red de Jóvenes hoy de dos temas que están tocando, porque en el de emparejados están hablando acerca de Eclesiastés y estaban diciendo cómo todo se resume a entender que nuestra vida es para agradar a Dios. O sea, sería tan sencillo si yo entendiera que es para agradar a Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas nos evitaríamos si entendiéramos que es para agradar a Dios? Podríamos vivir en la tranquilidad de agradarlo todo el tiempo, de exaltarlo todo el tiempo, de bendecirlo y de entender que Dios nos ha dado talentos para bendecirlo. Y esta mañana recordaba algo. Dios nos da esos talentos que a veces es difícil encontrarlos, pero que todos los tenemos para su gloria. Y déjeme hablar de dos personajes de la historia que empezaron bien y terminaron. Y no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la vida cotidiana. Todos seguramente, bueno, no sé si los más jóvenes, pero los más jóvenes solamente conocen los de reggaetón, pero no sé si todos saben quién fue Elvis Presley, o si todos saben quién fue Whitney Houston. Tremendos cantantes. Y cuando usted va a la historia de ellos empezaron cantando música cristiana. Ellos empezaron en el coro de una iglesia. Ellos adoraban al Señor y bendecían al Señor. Porque ellos entendían que el don que Dios les había dado, bueno, no sé si lo entendían, pero más bien descubriendo su don, empezaron a cantar al Señor. Pero un día tal vez dijeron, oiga, pero qué talento tan grande que yo tengo. Y dedicaron su talento no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos mismos. Y la consiguieron, al punto que hoy yo estoy mencionándolos. Así que nada que ver, la consiguieron, reconocimiento. Ahora pregunto, ¿usted sabe cómo terminó la vida de cada uno de ellos? Porque tal vez lograron lo que querían de una manera temporal, pero como no tenían fe en el futuro ni fe para entender que lo que habían recibido era para la gloria de Dios, perdieron el camino y perdiendo el camino perdieron sus vidas. Porque tal vez de nosotros puedan tener el reconocimiento, pero perdieron el reconocimiento de Dios. Perdieron la bendición de Dios. Porque perdieron de rumbo, porque fijaron su fe en lo que querían y no en lo que Dios quería. Entonces la fe me lleva a entender que la bendición es para glorificar a Dios y que cuando yo glorifico a Dios, lo que voy a obtener como resultado o la consecuencia va a ser la bendición de Dios. Y vuelvo a repetir, la bendición parcial, no importa, la bendición que usted haya recibido acá es parcial comparado a la mayor bendición que Dios tiene para nosotros, en la mayor bendición que Dios ha apartado para cada una de nuestras vidas. Así que la fe que fue dada para agradar a Dios nos traerá como resultado bendición. Todos hemos leído este texto en Mateo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios no es buscar entrar a un lugar, buscar el reino de Dios es decir, voy a alinear mi vida, voy a alinear mis pensamientos, voy a alinear mis acciones a lo que Dios quiere. Que acá vuelvo a la pregunta. Usted viene a la iglesia y recibe la palabra y usted podrá decir, me gustó la palabra, uy, ¿qué palabra? Podrá decir, uy, ahí estuvo como floja la palabra. Independiente de lo que usted piense, la pregunta es, ¿cuántas veces sale de acá y dice, oiga, esa palabra que me dieron quiero aplicarla a mi vida? Porque eso es hacer de Dios el centro de mi vida. Entonces Dios me habló y con lo que Él me habló hoy de ser más santo, me habló hoy de caminar en la integridad, me habló hoy de cambiar como padre, como madre, como esposo, como esposa. Voy a hacer eso que se me dijo en la palabra porque quiero alinear mi vida con respecto al reino de Dios. Quiero que mi corazón esté alineado con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha determinado. Ahora, si usted busca caminar en la voluntad de Dios, dice que la consecuencia es que las cosas que usted espera serán añadidas. No que usted busque la añadidura un día, entonces busque ser rico, busque ser famoso, busque que le cumpla a Dios el deseo que usted tiene y ahí vamos formando. No. Busque usted a Dios
y permita que Él traiga las bendiciones. Permita que Él traiga lo que usted quiere, lo que usted necesita. Perdóneme una vez más, pero lo dije en el grupo el viernes, lo dije en el grupo anoche y lo voy a decir, lo dije en el primer servicio y lo digo ahora. Pero fue que esta semana tuve una visita que me impactó mucho en cuanto a cómo se desarrolló la visita y lo que Dios me llevó a decirle a la persona. Porque hay una persona que yo conozco hace mucho tiempo, podría decir que somos amigos con esa persona, es una persona ya adulta, tiene que yo pienso unos 65 años. Es una persona que ha trabajado toda su vida y ha trabajado toda su vida al punto que ha hecho un buen capital, tiene un buen dinero. Pero todo el tiempo él está trabajando, todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo. Entonces monta está con no sé qué, viaja por todos los lugares, entonces va a un lugar, va al otro, vuelve otra vez, hace esto, hace lo otro, anda apurado, anda peleando con todo el mundo, pero es que no hicieron, pero no sé qué, anda apurado. Y le detectaron que su aorta estaba taponada. Entonces el miércoles tiene cirugía de corazón abierto. Entonces esto lo tiene un poco nervioso. Entonces obviamente el pastor fue a hablar con él, a charlar con él, a orar por él, para traer paz, para todo esto. Ya le dije, yo soy experto en paladear a personas recién operadas del corazón, entonces yo voy a paladearlo cuando lo saquen de su cirugía. Y estaba hablando con él, y en la charla él me decía que él sentía eso también como una lección que Dios le estaba dando para quedarse quieto. Entonces le dice, ok, puede ser. Y Dios me empezó a llevar, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde usted empieza a hablar y no es usted el que está hablando, sino es Dios el que está hablando. Y le dije algo que me quedó sonando a mí en el corazón. Le dije, ¿sabe qué es lo que pasa con su vida? Que usted ha manejado su vida como si su vida fuera un carro. Entonces, hagan ustedes el ejercicio en su mente. Es como si usted cogiera un carro y empezara a andar así rápido, rápido. Y está andando muy rápido porque tiene afán, tiene mucho afán y está rápido. Entonces yo decía hoy, es como si yo le dijera a Yanni, ya, súbase al carro, súbase al carro. Y que no súbase, súbase. Y cogiera la autopista y empezara a andar así desesperado rápido. Y Yanni me dijera, ¿y para dónde vamos? No, no, no sé, pero tenemos afán. O sea, no sé para dónde vamos, pero tenemos afán. Suena chistoso, ¿verdad? ¿Cuántas veces manejamos así nuestra vida? Estamos afanados, estamos corriendo. Hay que hacer tantas cosas. Bueno, pero ¿para dónde vas? No sé, por el camino miramos. Eso no es coherente. Y si yo manejara mi vida de esa manera, entendería que hay muchas cosas que yo hago en la vida que lo que hacen es desgastarme, fatigarme, pero que realmente no me llevan a donde yo quiero ir. Que cuando yo tengo fe, la fe me lleva a entender cuál es mi destino, qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces esta persona me decía, tal vez usted tenga razón, porque en ese afán que yo tengo de trabajar, perdí mi salud física. Tal vez en muchos momentos he perdido mi paz interior, mi paz emocional. Estoy lejos de Dios. Tal vez mi familia no sea lo mejor. Pero hasta ese momento él piensa que ha hecho lo mejor porque va afanado corriendo. Porque a veces pensamos que se trata de hacer muchas cosas. Y no se trata de hacer muchas cosas, se trata de saber qué es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos ha dado. El libro de Eclesiastés, si usted lo puede leer un día, habla de eso. El libro de Eclesiastés, y ahí creo que el pastor Víctor les mencionó esto el domingo pasado que vimos un video. Y en ese libro de Eclesiastés, el pastor Sugel en una prédica que da dice, si usted no es cristiano, no lea el libro de Eclesiastés acompañado de un cuchillo. Porque lo más seguro es que de pronto quiera cortarse las venas porque dice, no, esto es muy deprimente, vanidad, vanidad, esto es vanidad, nada tiene sentido. ¿De qué se afana tanto el hombre debajo del sol? Sí. Pero lo que va a llevar el libro de Eclesiastés al final es entender que cuando nosotros corremos la vida sin tener a Cristo en el centro, nada tiene sentido. Pero que cuando lo colocamos a Él en el centro, cuando decimos, ok, Dios, tú y yo acá, ¿qué es lo que tú quieres de mí? No es que queremos los dos, no es yo negociando con Dios, no es haciendo una alianza con Dios, no. Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Porque yo quiero cumplir lo que tú quieres. Empezaremos a caminar en la dirección de lo que Él quiere. Así que Dios nos ha bendecido con la fe para que nosotros tengamos la capacidad de agradarle.
Usted se imagina si usted toma esta palabra hoy y dice, ok, mañana o esta noche antes de empezar su semana, esta noche toma 1 o 2 horas y se sienta y dice, ok, ¿cómo puedo agradar yo en esta semana a Dios? Porque jamás hemos pensado en eso. Pero acá dice que la fe es para agradar a Dios. Así que la fe es para que yo pueda vivir una vida en donde Dios se sienta satisfecho. ¿Qué tantas de las cosas que yo hago agradan a Dios y qué tanto de las cosas que yo hago nada tienen que ver con eso y se convierten como en humo o como en viento, que al fin no se retiene ni se tiene nada de eso que estoy haciendo? Así que dice que cuando yo vivo para agradar a Dios, cuando yo entiendo que mi vida está en el propósito de glorificarlo a Él, el resto de las cosas se dan añadidas. Voy a caminar en lo que Dios quiere. Y ahora sí, entendiendo esto, los dos parámetros, que la fe no se trata de un deseo, se trata de una convicción sobre las promesas que Dios me ha dado. Y que la fe no se dio para satisfacerme a mí mismo, sino para que yo agrade a Dios, para que glorifique a Dios. Entendiendo esto, entonces el autor de Hebreos va terminando el capítulo. Y me va a hablar primero en el antepenúltimo versículo, me va a hablar de la fe de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Entonces, al final se refiere a las personas que acaba de hablar. Entonces, este capítulo, versículo 39, me va a hablar de todos los personajes que me mencionó, los que mencionó con nombre propio y los que no mencionó, porque habla de unos nombres propios y al final dice, y otros fueron aserrados, y otros fueron crucificados, y otros fueron, pero no los menciona, pero da a entender que hay personas de la fe. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Es lo que dice el versículo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Ahora, dice que alcanzaron buen testimonio. Quiere decir que en cierta manera fueron aprobados. Ahora, mi pregunta es, ¿fueron aprobados por quién? ¿Por quién fueron aprobados? Por Dios. Ahora, es importante que usted entienda eso. Ellos recibieron buen testimonio, pero está refiriéndose a Dios. Porque resulta que cuando usted tiene buen testimonio de Dios, no significa que tenga buen testimonio de las personas. Entonces yo soy contador público, por acá está Ida, yo soy contador público y estoy trabajando en la empresa. Y en la empresa el jefe me dice, venga, es que necesito evadir unos gastos por aquí, que los escondamos, no sé qué. Y yo le digo a mi jefe, no, yo no hago eso porque yo quiero glorificar a Dios. Entonces, ¿Dios qué va a decir de mí? Bien, voy a tener buen testimonio de Dios. Mi jefe, ¿qué va a decir? Así era que necesitaba un empleado. Así era que... No, se va a enojar. No le va a gustar. Tengo mi grupo de amigos que son amigos de toda la vida. No los quiero soltar porque son mis amigos de toda la vida. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Conozco a Cristo, amo a Cristo, pero son mis amigos de toda la vida. Ok, este sábado vamos a tomarnos unos tragos. No, amigos, conocí a Jesús. No voy a ir y voy a tener el beneficio de Dios. Dios dice, qué bien. Mis amigos que van a decir, oh, qué ejemplo. ¿A dónde estás yendo? Quiero ir contigo. No, seguramente me van a mirar como bicho raro y me van a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Está perdiendo lo mejor de la vida. Entonces, agradar a Dios, alcanzar el buen testimonio de Dios, no siempre significará que tenga un buen ambiente con el resto de personas. Pero ahora vuelve lo mismo. Hebreos 11:6 nos dice que la fe es ¿para qué? Ok. Entonces en la fe yo entenderé que aunque lo que haga me cueste una amistad, me cueste un trabajo, me cueste una situación, mi llamado es agradar a Dios. Ahora, acá diciéndole en seco es tan fácil. Uy, pastor, claro, acá es fácil. El problema es llevar esto a la vida cotidiana. El problema es llevarlo cuando estamos en las situaciones de la vida cotidiana. El problema es cuando usted está de afán y tenía tanto afán que sacó su carro en pico y placa y usted no se acordaba y lo paró el policía y usted lo vio y el policía encima le dice, pero tranquilo, hay 50.000 formas o 100.000 porque ya ha subido, el sueldo mínimo subió, 100.000 formas. Y usted dice, pues yo me acuerdo lo que dijo el pastor ayer y lo creo, pero es que hoy no porque tengo afán. No, espere, ¿se es o no se es? ¿Se camina o no se camina?
Se tiene esa fe para agradar a Dios a pesar de lo que me cueste, o no la tengo. Porque es ahí donde Dios me pide que yo lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que estos personajes que menciona, todos son del pueblo de Israel. Y usted sabe que en el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley y recibió también las ordenanzas para realizar una serie de sacrificios. Si usted recuerda lo que hemos hablado en los capítulos anteriores de Hebreos, Hebreos está haciendo un paralelo entre lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, los cabros que presentaban, los machos cabríos, y cómo Cristo se convierte en el verdadero y único sumo sacerdote y en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado. Quiere decir que estos personajes, aunque practicaban las ceremonias, estos personajes que practicaban esas ceremonias, tenían apuntada su mirada en algo que era más grande que ese sacrificio, porque el mismo autor de Hebreos dice que si esos sacrificios fueran perfectos, no tendrían que repetirlos, pero tenían que repetirlos año a año, pero que ellos esperaban un sacrificio mayor y que esa fe era la que les llevaba a sostenerse en creer en que había algo mejor que Dios tenía. Ahora, quiere decir que las ofrendas que ellos presentaban, estamos en el Antiguo Testamento, aunque muchos las hacían, no eran válidas para Dios porque no estaban acompañadas de fe. Ahora, déjeme traerlo un momentico acá. Yo le dije que uno de los deseos o propósitos, no deseos, propósitos más bien, que Dios coloca en nosotros es que cada persona que venga a la congregación pueda encontrar en Dios realmente ese centro de su vida. Que si no lo conseguimos, vamos a sentir que como que no estamos cumpliendo la labor o que no estamos cumpliendo la función. Ayer yo, aprovecho que no hay nadie acá, pero ayer yo le decía a alguien, le decía, es más, no voy a mencionar nombres, pero hay 3 hombres que llegaron a la iglesia por 3 chicas de la iglesia, filisteos que llegaron. Pero esos hombres que llegaron, tal vez llegaron, ay, sí, ya vi una ovejita acá de esas, bueno, ve que acá ya. Esos hombres que llegaron, tal vez buscando a la chica, en un momento determinado de su vida, realmente tuvieron un encuentro con Dios. ¿Y usted cómo sabe que? Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y los vemos ahora realmente, sí, amando a sus esposas porque hoy son sus esposas, pero entendiendo que están colocando en primer lugar a Dios, que han colocado a Dios en ese lugar de preeminencia. Ahora le pregunto, yo no puedo decir acá quién realmente viene con la fe genuina en Dios y quién solamente viene por cumplir un rito. ¿Se imagina yo diciendo, no, se imagina acá los de la alabanza cantando y diciendo, no, eso no lo sabemos nosotros, pero hay alguien que sí lo sabe, y es Dios. Dios que conoce nuestro corazón. Dios que sabe si venimos porque cumplimos o porque realmente lo queremos colocar. Ahora, yo creo que todos venimos porque lo queremos colocar, sino que todos estamos en un proceso o en un momento diferente de nuestras vidas, pero a lo que voy es que Dios no quiere simplemente que tengamos una actitud religiosa, sino que realmente la fe sea la que nos mueva a caminar con Él. Y no siempre la fe va acompañada de buen ambiente. Hay veces que tenemos un desánimo, hay veces que estamos cansados, pero la fe nos lleva a mantenernos firmes en lo que Dios quiere. Así que estos hombres de los que menciona Hebreos, está diciendo que ellos tenían esa fe en algo más glorioso, en un sacrificio perfecto, y seguramente ellos vieron parcialmente sus bendiciones, como les dije. Cada uno de ellos pudo ver cumplido algo que quería en su vida, pero para mí esas bendiciones que ellos vieron, ahora yo, ¿cómo no decir? Uy, las bendiciones de Abraham, uy, ¿quién no hubiera tenido esa riqueza? Uy, las bendiciones de Salomón, ¿quién no hubiera querido? Bueno, quiero decirle que todo eso son destellos de luciérnagas en la oscuridad, son cortos, pequeños, comparados con la bendición más grande que Dios tenía para ellos. Y por eso esto me lleva a mí a entender algo, y es que su mirada estaba puesta en algo aún superior a ellos, que trascendía aún a esta vida, a este plano terrenal. Ya que quiero llegar en el contexto de hasta dónde llega su fe, porque estamos tan formateados a este mundo que pensamos que el mayor éxito o el mayor logro que consigamos en esta tierra es acá en esta tierra.
Pero resulta que no es en esta tierra donde vamos a tener lo mayor de Dios. En esta tierra sí, vamos a ver su bendición, vamos a ver su cuidado. Hemos visto su bendición al saber que nos sentimos elegidos. Es más, quiero decirle algo. Cuando hablaba del punto anterior, yo nunca entenderé por qué Dios me escogió. Eso yo nunca lo entenderé, y creo que si usted es consciente tampoco lo entenderá. Dios, ¿qué viste en mí? En serio, aquí los dos a solas. Dios, yo sé que yo soy esto, hice esto, actué así, no sé qué. No hay nada que tú hayas podido ver en mí para que yo fuera merecedor de este. ¿Qué viste en mí? No sé. O sea, yo nunca voy a poder entender por qué Dios me escogió. Ah, pero espere, es diferente que yo no entienda por qué Dios me escogió a que yo no entienda para qué Dios me escogió. Porque tal vez yo no puedo decir por qué me escogió, pero sí sé para qué me escogió. Y ese para qué me lo dice Hebreos 11:6. Me escogió para darle la gloria. Me escogió para exaltarle, me escogió para bendecirle, me escogió para honrar su nombre y bendecir su nombre. Entonces, yo sé que estas personas tenían su fe más allá. ¿Y cómo sé que tenían su fe más allá? Porque el mismo texto dice que ellos murieron, obtuvieron buen testimonio de Dios, pero no recibieron lo prometido. Entonces usted lo puede ver con el lado negativo. Ay, pobrecitos, perdieron el tiempo. Podríamos decir en un pensamiento carnal. O podríamos entender que su mirada estaba más allá. Y entendían que era aún más allá de este tiempo, de este contexto humano, viciado por el pecado, donde encontrarían la plenitud de Dios. Así que ellos no recibieron lo prometido, no porque Dios los haya decepcionado, sino porque entendían que era algo más grande. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que estos hombres del Antiguo Testamento que practicaban los ritos que la ley mosaica les exigía, como la entrega del carnero, del cabro, de los sacrificios y todo lo que hacía, ellos tenían una fe más grande. Y entonces, ¿recuerdan que les dije que igualaba, o que el autor de Hebreos está igualando nuestra fe a la fe de ellos? Ahora, ¿cómo las está igualando? Que resulta que ellos miraban al mismo punto que nosotros miramos para ser redimidos. ¿Cuál es el punto en que en dónde usted y yo encontramos la redención? ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Cristo. ¿Y en qué lugar en Cristo? ¿En qué momento histórico? En la cruz. O sea que nosotros, ¿a dónde miramos? A la cruz. ¿Y la cruz dónde está? En nuestro pasado. Pues resulta que ellos también miraban a la cruz. Lo que pasa es que no lo miraban hacia atrás, lo miraban hacia adelante. Pero ellos entendían que su justificación iba a ser en Cristo, porque nadie es salvo por obras, todos somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y la gracia, que fue la que acompañó a Abraham, fue la misma que acompañó a Moisés, fue la misma que acompañó a David, fue la misma que acompañó a todos ellos, creyendo que Dios proveería algo mejor. Y quiere decir que tanto ellos como nosotros tenemos la misma fe, porque la misma fe apunta a un mismo momento histórico, a un mismo lugar y a un mismo personaje. Momento histórico, el sacrificio de Cristo; mismo lugar, el Gólgota; mismo personaje, Cristo en la cruz del Calvario. Porque entendemos que ese es el verdadero sacrificio que nos lleva a ser redimidos, y en eso nuestra fe se equipara. Así que por eso ellos murieron sin haber recibido lo que esperaban, porque lo que esperaban es la redención. Su fe alcanzaba era para creer que Dios los iba a redimir, que Dios los iba a restaurar, que Dios los iba a llevar a entender su gracia y su bendición. Y es acá donde la enseñanza o el título de la prédica que tenemos para hoy toma sentido, porque el tercer punto es: un solo pueblo, una misma fe, una única esperanza. Un solo pueblo, una misma fe, una única esperanza. El autor va a explicar que los antiguos no alcanzaron, o va a explicar por qué los antiguos no alcanzaron la bendición, porque ellos murieron sin recibir lo que se les había prometido. Dice el versículo 40: proveyendo Dios, es el último versículo del capítulo 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que en el Antiguo Testamento ellos estaban aguardando lo mismo que estamos aguardando nosotros, y es ser perfeccionados en Cristo a través del sacrificio de la cruz.
Por eso es que equipara la fe de esos hombres, héroes del Antiguo Testamento, con la fe que tenemos nosotros, porque es la fe colocada no en nuestras obras, no en nuestra capacidad, no en lo que hemos hecho, sino la fe colocada en las promesas que Dios nos ha dado. Y esa promesa es una promesa de redención, una promesa de ser redimidos, una promesa de ser levantados y de ser bendecidos en lo que Dios quiere. Y entonces ahora habla de un solo pueblo. Y acá espero que no generen usted un conflicto. Pero nosotros siempre pensamos en Israel como la nación y decimos, ese es el pueblo de Dios. Y sí, no estoy diciendo que no. Pero déjeme decirle varias cosas. En primer lugar, que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham en algún momento decide ayudarle a Dios y tiene un hijo de la esclava que se llama Ismael. Y la palabra lo habla así, como el hijo de la esclava. Y dice que por el lado de la esclava no es la bendición. Pero después de una obra sobrenatural de Dios, porque, y eso lo vimos cuando estudiamos a Abraham, donde no había poder humano, no había posibilidad humana de que Abraham y Sara concibieran un hijo, por la voluntad de Dios, Sara concibe a Isaac, e Isaac se convierte en el hijo de la promesa. Porque él se levantó no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y de ahí en adelante, entonces empieza en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se guió por la ley, aunque había personas, como lo muestra Hebreos 11, que creían en Dios. Pero una promesa que le dio Dios a Abraham fue, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces lo que dice es que en Isaac, que era el hijo de la promesa, si usted puede cruzar, hay una línea genealógica donde empieza a cada uno de los personajes a engendrar, Mateo capítulo 1, donde llegan a Cristo, y Cristo viene del linaje de Abraham. Pero cuando habla del linaje de Abraham, entonces podríamos decir, claro, son todos los del pueblo de Israel. Pero hay un texto en Juan capítulo 8, donde los fariseos le están diciendo a Jesús, ¿usted cómo nos habla así si nosotros somos hijos de Abraham? Y Jesús los mira y les dice, pues yo quiero decirles que Dios puede levantar aún de estas piedras hijos a Abraham. Y quiero decirle que esas piedras de las que estaba hablando Jesús somos nosotros. Porque nosotros somos hijos de Abraham, no por la parte humana, no genéticamente somos hijos de Abraham, sino somos hijos de Abraham por la razón que él tuvo a Isaac, por causa de la promesa, porque en él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que cuando dice que de los dos pueblos hizo uno solo, que está hablando de aquellos y ahora está hablando de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros son los que estaban ahí en el momento donde se escrita la carta de Hebreos, pero se va desde ese momento hasta el día de hoy. Todos aquellos que depositamos nuestra confianza en Cristo, todos aquellos que creemos en Cristo, nos convertimos en el Israel espiritual, en el Israel de la promesa que se llama iglesia, que es todas las personas desde la antigüedad hasta el último día que haya oportunidad de arrepentirse en esta tierra, de todos aquellos que hemos levantado la iglesia. Y entonces me habla de que hay dos iglesias. Hay dos iglesias, pastor. Hay una sola, pero hay una sola iglesia representada de dos maneras. Hay una iglesia visible, que es la que vemos en este momento. Todos los que hemos creído en el Señor, los que caminamos en Él, los que le servimos en este momento. Pero hay una iglesia invisible. Y la iglesia invisible está conformada por todas aquellas personas que a lo largo de toda la historia hemos creído en Cristo. Desde la antigüedad hasta ahora, porque a todos nos une un mismo punto, y ese mismo punto es Cristo, porque Hechos dice la palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y en el Antiguo Testamento ellos apuntaban a Cristo, y en el Nuevo Testamento nosotros apuntamos a Cristo, y es en Él donde se levanta el verdadero pueblo de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos. ¿De cuáles dos pueblos? De Israel y de los gentiles. Pregunto, los gentiles, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos los gentiles? Por la fe, ¿verdad? ¿Cómo son salvos los judíos? Si Hechos dice, ¿son salvos los judíos por obras? Bueno, definan, porque me dicen una cosa, me van a confundir, voy a salir de acá confundido. Por favor, predíquenme bien. ¿Los judíos son salvos por obras? Pero tenían la ley. ¿Qué demostró la ley?
Romanos capítulo 1, 2 y 3. La ley no podía. Así que los gentiles somos salvos, ¿por qué? Por fe. ¿Y los judíos? También. Porque nos une una misma fe. Porque solamente hay una fe. Porque solamente hay un nombre dado a los hombres. Porque no es una religión. Porque no son buenas obras. Porque no son buenas intenciones. Porque es mi certeza y mi fe que es en Cristo, donde tengo la bendición, y de ellos hizo un solo pueblo. Así que ambos, aquellos que habla el capítulo 11 de Hebreos, más nosotros los que estamos ahora, Dios nos dio una misma fe para ser perfeccionados en esa fe. Nuestra fe es nuestra fe en la salvación expiatoria de Cristo. Por eso todos miramos a un mismo punto, todos miramos a una misma cruz. Así que la cruz no empezó, ay sí, ahora todo. No, desde antes, Abraham miró la cruz, Noé miró la cruz, Abel miró la cruz. Pastor, ¿pero cómo? Porque Dios les dio la revelación, porque Dios les permitió entender, porque tiene que ver con la elección, porque Dios, cuando nos elige, coloca en nosotros la revelación de entender su palabra. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si los judíos eran bien sencillos, bien humildes, y encima salvos por obras, no, pues ¿quién se lo aguantaba? Peor que un argentino. Pero no es por obras, es por gracia. No lo merecemos, es Dios quien lo hizo. Ahora, un solo pueblo, una misma fe, pero apuntamos a que tenemos una misma y única esperanza. ¿Y cuál es esa única y misma esperanza? Estamos viviendo tiempos difíciles. No solamente en Colombia, a nivel del mundo. Y no solamente por política, por falta de identidad, por el desorden, por todas las cosas que están sucediendo. Algo que Dios está colocando es volver al sacerdocio. O sea, de la manera como conocimos a Cristo, gloria a Dios porque Él nos levantó así. Mamitas solteras, hombres separados, nos levantó así. Familias conformadas, nos levantó así. Pero yo decía hoy, no podemos cambiar lo que pasó antes de Cristo. Yo no lo puedo cambiar. Ya lo que pasó fue, ¿verdad? El papá que le tocó a usted, ese fue el que le tocó. Si bueno, dele gracias a Dios. Si no tan bueno, también dele gracias a Dios. La mamá que le tocó, esa fue. O sea, ya, nada que hacer. Si fue buena, dele un beso ahí porque usted irá a instaló a mi lado. Entonces dele un besito y diga, bien. Pero si no fue tan buena, también. ¿Listo? Yo no puedo cambiar mi pasado. Ya está escrito. Pero yo sí puedo cambiar lo que va a ser mi futuro. Entonces yo quiero colocar un ejemplo claro en lo que vivo en la iglesia. Perdóname, Cata, te voy a tomar como ejemplo. Pero Cata vivió situaciones en su casa. Buenas o malas, solamente ella lo sabe. Y ella no puede cambiar eso en su vida. Ya no puede cambiar eso. Ah, pero ella sí puede cambiar la vida de Santiago y de Sofía. Y lo está cambiando con ese filisteo que llegó y se convirtió. Y que ahora caminan en la gracia y en el amor de Dios. Y que han colocado a Dios como el centro de sus vidas para que se levante una nueva generación. Y qué importante ahora que estos niños, en medio de las locuras que está viviendo hoy el mundo, de esa falta de identidad. Entonces yo quiero ser muy serio en esto. Porque a veces nos dicen, no, pero es que a la gente que piensa diferente hay que respetarla. No, yo no estoy diciendo que la desrespetemos. Pero escúcheme, no podemos aplaudir actitudes idiotas. Porque estamos hablando de perder totalmente la identidad. Del vacío en las familias. De no saber claramente para dónde vamos. Así que usted no puede decirle a su hijo todo, ay, tan lindo, tan... No, espera, hay cosas que usted tiene que decir que está pensando. Eso no es así, no es de esa manera. Tú eres un hijo de Dios, caminas en su bendición, has nacido en un hogar que camina en los principios de Dios. Porque si usted se da cuenta, el enemigo lo que ha hecho es degenerar la familia, degenerar el hogar y llevarnos a vivir cosas que no son.
Así que tenemos una misma esperanza. Ahora, en medio de eso, entonces vamos a levantar una generación que camine en el temor de Dios. Vamos a levantar esa generación, pero esa generación tiene una esperanza. Entonces, recuerdan que les hablé del carro loco que voy a toda, pero no sé para dónde voy. No, nosotros sí sabemos para dónde vamos. Y cuando yo tengo claro para dónde voy, va a ser más fácil evitar hacer cosas que no tengo que hacer y va a ser más fácil hacer lo que sí tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es glorificar a Dios para caminar en lo que Él quiere. Dice Romanos capítulo 8 versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, vivimos en aflicciones en el tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que habla de que aunque en este momento hay aflicción, aunque en este momento hay dolor, hay una esperanza que no se compara con esa aflicción y que es gloriosa. Entonces, en la fe que nos une, todos apuntamos a un mismo lugar, la cruz de Cristo. Ahora, quiero preguntarles, ¿a dónde apunta nuestra esperanza? De ese único pueblo que hay, ¿a dónde apunta nuestra esperanza? ¿Qué espera un cristiano? De razón, ahora todo tiene sentido. Pero más que la vida eterna, ¿cuál es el anhelo de la iglesia? ¿Cuál debería ser el anhelo de la iglesia? No, no. ¿Cuál es su esperanza? Oiga, ¿verdad? ¿Ustedes ninguno espera que Cristo venga? ¿Y eso qué es? Escúcheme. Si la redención se encuentra en la cruz, la esperanza que nos une es la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo es donde seremos perfeccionados tanto aquellos como nosotros en llegar a caminar en lo que Dios quiere y alcanzar la bendición de lo que Él nos da. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y cuando yo entiendo que entonces pastor, entonces renunciamos al trabajo y vendemos las empresas. No, yo no he dicho eso. No, ni se le ocurra. Yo lo que estoy diciendo es que viviendo nuestra vida acá, es que desarrollando las cosas, o sea, yo no puedo decirle a mi esposa, bueno, nos vamos a casar, pero eso, ahí vivamos debajo de un puente que igual en todo caso Dios viene por segunda. No, yo no puedo decirle eso. Usted no puede concebir un hijo y decirle, no, eso no vaya al colegio, y no sea bruto, y igual Cristo viene por... No. Si usted tiene una familia, si usted tiene un hogar, usted se compromete a levantar un hogar, a levantar una familia, a dar el bienestar, todo lo que necesita. Lo que estoy diciendo es que nada de eso puede separarnos, alejarnos o distraernos de la esperanza gloriosa que es esperar su segunda venida. Que es saber que un día Cristo va a venir por su iglesia y que vamos a ser todos redimidos como una sola iglesia que adora y que bendice al Señor. Los que tienen hijos pequeños o hijos adolescentes, ¿sus hijos son conscientes de ese concepto? Porque sí, claro, pues pastor, si usted nunca predica eso. Sí, pero es que no soy el papá de sus hijos. Porque son cosas que deberíamos enseñar desde la casa. Porque no es una religión, sino es entender quién es Dios. Y es saber hacia dónde vamos. Porque en ese día esto mortal será revestido de inmortalidad y seremos glorificados para que este cuerpo de pecado en el que a veces tenemos tantas malas pasadas sea quitado y podamos realmente adorar a Dios. Y viviremos en su plenitud eternamente como ese pueblo que se une en fe para el Señor. Y hoy estamos levantando una nueva generación y estamos caminando en lo que Dios quiere y estamos adorándolo a Él porque sabemos que esa es nuestra fe. Entonces la fe no se limita o no se confunde con que Dios cumpla los deseos que yo tengo en mi carne para que yo me sienta bien y para que me sienta agradecido, sino entender que Dios tiene un propósito con mi vida, que esos propósitos que Dios quiere cumplir en mi vida lo glorificarán a Él y que cuando yo glorifico a Dios, por ende voy a recibir añadidos las bendiciones de Dios, pero que no tengo que estar corriendo detrás de las bendiciones porque las bendiciones me alcanzarán según el Salmo 23, donde dice ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pero cuando yo camino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y cuando yo entiendo que Él es el máximo significado de mi vida, que no hay nada más importante en la vida, más importante que tu estudio, más importante que tu matrimonio, más importante que tu casa, más importante que tu carrera, más importante que lo que tú quieras, lo más importante es que tengamos a Cristo en el centro. Cuando usted tiene a Cristo en el centro, el resto de cosas serán más fáciles, porque usted las alineará en lo que Dios quiere.
Así que en la vida cristiana no es verdad que todo tiempo pasado fue mejor. No, no, no. Lo mejor está por venir. Y lo mejor no lo alcanzará a vivir acá. Porque tal vez nosotros también nos uniremos a esos de la fe y no alcanzaremos las promesas. No porque no las alcanzamos, sino porque esas promesas no se alcanzan acá, porque esta vida está limitada al pecado y en el pecado vamos a tener aflicción. Pero Dios nos promete una plenitud con Él en que viviremos en la plenitud que Él tiene. Por eso estamos unidos como un solo pueblo. Por eso tenemos una unidad en una misma fe de un Cristo que nos ha redimido, y por eso tenemos una única esperanza en saber que un día nos levantará y nos bendecirá. Cristo, como el sumo sacerdote que es, nos ha dado la provisión. Y esto es la conclusión de la fe. Esta es la fe verdadera que debe tener la iglesia. No la fe prostituida que nos han enseñado. No la fe esperando cumplir los caprichos de nuestro corazón y alimentando otro pecado en nuestra vida, que es la codicia, deseando y queriendo y anhelando. Nuestro mayor anhelo es la eternidad. Ayer, hablando de lo que estamos hablando, me gocé de ver personas bautizándose, y en la mayoría personas jóvenes, queriendo caminar en el temor de Dios, queriendo vivir para Dios. Créame que eso, en este tiempo lleno de tonterías, lleno de inmoralidades, lleno de corrupción, lleno de problemas, lo que Dios quiere es que apuntemos al Señor. Hoy más que nunca, este mundo desordenado necesita una iglesia que realmente sea la sal y la luz de este mundo. Pero la iglesia ha perdido el rumbo, porque ha perdido de la vista lo que es la verdadera fe, lo que es nuestro verdadero propósito. Que cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, sin entender por qué, nos llamó, nos redimió y nos bendijo. ¿Lo entendemos? No, yo no lo entiendo, pero sé que es así. Pero aunque no entiendo por qué me llamó, aunque no entenderé eso, sí entiendo el para qué. Y el para qué es para que lleve su gloria y pueda predicarle a las demás personas. ¿Quién se va a salvar? Yo no lo sé. Pero mi misión es mostrarle a los demás que la luz de Cristo brilla en mi corazón, que Él está en mi vida y que se ve reflejado en mis decisiones, en mis actos. Y si soy cabeza de familia, que en mi casa se ve eso, que en mi hogar se ve eso, porque estamos entendiendo que no es simplemente que practicamos yo soy cristiano. No, 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 es que tengo a Cristo en el primer lugar de mi vida. Es que lo he colocado en el centro y que vivo para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, y llevo a mi familia a que tenga el mismo concepto. Esa es la fe. Y esa es la fe que Dios nos ha dado para poderlo amar, para poderlo bendecir, para tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y para que tengamos la capacidad de que lo que era imposible en nuestras fuerzas, que era agradarlo, por la fe podamos vivir una vida que glorifique y exalte el nombre de Dios. Eso es fe. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Amén.